Fate, Little Busters, School Days, Corpse Party. Estos son solo algunos ejemplos de animes que son adaptaciones de novelas visuales y que debido a su formato y alta duración suelen comprimir su historia, eliminando los finales alternativos y malos que resultan de las decisiones del jugador, que suelen tener este tipo de juegos, y Grisaya no es la excepción. Ya he hablado mucho sobre esta saga en mi canal, repasando todas las rutas de las 5 heroínas con su final canónico y su comparación al anime, pero hoy veremos el otro lado de la moneda, todos los finales malos exclusivos del juego, finales que incluyen algunos momentos perturbadores y abruptos que jamás vieron la luz en su versión animada. Para hacerlo más interesante, decidí ordenarlos del más meh al más perturbador según mi opinión personal, así que te recomiendo llegar hasta el final. Hace poco hice un video recopilatorio explicando todas las rutas del juego con su final canónico, por lo que no daré mucho contexto sobre las mismas. Si quieren entender mejor este video, les recomiendo mucho ver ese primero si es que no jugaron el juego. Les dejo el video aquí arriba y en la descripción por si quieren echarle un vistazo. Así que sin más preámbulos te presento los finales más malos de Grisaya. Comencemos. En la quinta posición encontramos el final malo entre comillas de Yumiko. Y digo entre comillas porque curiosamente no es del todo malo. Después de que Yuji salvara a Yumiko de su padre y tras meses de huida, se presenta la opción de enfrentarse a él o seguir huyendo indefinidamente. Al elegir enfrentarlo, Yuji y Yumiko deciden esconderse de su padre utilizando diversos métodos, cambiando de trabajos y de casa constantemente, viviendo con la presión constante de ser atrapados por él, además de lidiar con un niño recién nacido, que por alguna razón en este final resulta ser un niño en lugar de una niña, como en el final bueno. Después de 2 años de huida, Yuji recibe una llamada de JB, quien le da la noticia de que Michiaki Sakaki, el padre de Yumiko, había decidido cancelar la búsqueda de su hija, y no solo eso, sino que además la había desheredado por completo, y adoptado a otro niño para que la suceda como presidente de la empresa en su lugar. JB también menciona que había visto al padre de Yumiko bastante decaído, lo que Yuji interpreta como un gesto de tregua y quizá de arrepentimiento. A continuación hay otro salto temporal de 2 años más. Yuji reflexiona si dejar las cosas como están realmente es lo mejor, pensando en Yumiko y el dolor que siente por no haber arreglado las cosas con su padre. Aunque Yumiko nunca expresa nada, Yuji sospecha que se lo guarda y después de hablar con Amane por teléfono, decide por fin preguntarle a Yumiko si le gustaría ver a su padre de nuevo y arreglar su relación. Ella se sorprende y confiesa que realmente anhela verlo, a pesar de todo. Yuji le advierte que no será fácil reunirlos, pero con el tiempo y su hijo, tal vez llegue el día en que Yumiko pueda volver a ver a su padre de nuevo. Y eso es todo. Ya sé que no suena tan mal, al final todo resulta más o menos bien para ellos, a diferencia del final canónico donde sí arregla las cosas con su padre, lo que lo hace un poco meh, haciéndolo más un final neutral, por así decirlo. Por algo está en la quinta posición, ¿no? Como dato curioso, algo que no noté la primera vez que leí esto es que JB menciona que la organización para la cual estaba empleado Yuji como francotirador decide perdonarlo así nada más y le otorga la libertad de hacer lo que quiera, todo gracias a una autoridad con un rango muy superior a ella. En ese momento es difícil saber a quién se refiere, pero todo apunta de que se trataba de la hermana de Yuji, Kazuki, a quien se creía muerta en un accidente de autobús hace años. En Grisaya no Rakuen se revela que fue rescatada y su cerebro se utilizó para crear una inteligencia artificial que sería conocida como el sistema Thanatos, inteligencia artificial que supervisa muchas funciones vitales electrónicas y del gobierno en Japón. Es impresionante que ya desde el primer juego se dieran estas pistas para lo que se venía, y no sería la primera vez que Kazuki es referenciada en uno de estos finales. Pero bueno, me desvío. Yumiko Sakaki, número 5. 愛してるはまだ難しいかもしれないから、この言葉で。私たちの子供に生まれてきてくれてありがとう、サチ。私の方こそありがとう。
Ahora sí entramos en el territorio de los finales que realmente son malos, y el de Sachi es uno de los más engañosos. A lo largo de su ruta vemos como Sachi carga con una enorme culpa y remordimiento por el accidente de sus padres, donde su padre muere y su madre queda en un estado vegetativo, su corazón pesando con las últimas palabras de su madre. Sachi, ¿por qué? Es por eso que Yuji la alienta a enfrentar su pasado de una vez por todas, diciéndole que tiene que matar el problema de raíz. Cuando llegan al hospital se presenta una decisión crucial: desconectar a su madre, la opción que podría matar el problema, la fuente de su pesar, o matarse a sí misma. Dios mío, ambas decisiones son extremadamente difíciles, y aunque esto es en sentido figurado, obviamente, no es tan obvio mientras juegas y te sumerges en la historia. Si elegimos la primera opción, Sachi intenta desconectar a su madre, pero se da cuenta de que a pesar de todo, aún la quiere y no puede hacer algo tan cruel. Luego Yuji interviene y nos lleva al final que todos recordamos. Hermoso final, por cierto. Por otro lado, si elegimos la opción de que Sachi se mate, ella comienza a cuestionar si las indicaciones de Yuji eran realmente literales, que obviamente no es así, lo que la lleva a pensar que lo único que puede hacer es tratar de superar su dolor y vivir lo mejor que pueda con sus compañeros. Al mismo tiempo vemos a Yuji caminando hacia el hospital, ansioso por saber cómo le ha ido a Sachi. De repente la ve al otro lado de la calle, cruzando la calle distraída mirando el cielo, sin darse cuenta de que un auto se aproximaba a gran velocidad hacia ella. Yuji intenta advertirla con todo lo que puede, pero... el impacto es brutal. Sachi sale volando por los aires y el sonido seco de su caída resuena en todo el pavimento. Yuji corre hacia ella, pero ya es inútil. El golpe había sido devastador. Con su último aliento, Sachi solo alcanza a decir: en ese momento, Yuji comprende el dolor que ella había llevado toda su vida. Todas las mujeres importantes en su vida habían muerto, y ahora él tendría que cargar con esa pérdida para siempre. Sí, la ironía de este final es casi chistosa. Sachi muere de la misma manera que sus padres, pronunciando las mismas palabras que su madre antes de morir. Un poco forzado si me preguntas, aunque bueno, supongo que la opción de matarte a ti misma sí funcionó, ¿no? Este final no solo es un golpe emocional, sino que es demasiado súbito y no te deja saber que has elegido mal hasta el último instante, dejándote pensando en lo que podría haber sido. Dios mío, Sachi. En fin, Sachi número 4. 随分と早かったな。まだ埋めてから3日しか経っていないぞ。死にたいとしつこく言っていた割には根性がないな。なんでここにいるの？ Y en tercera posición tenemos a la poderosísima patrona Michiru, también conocida como Michiru God. Su final malo es uno que se ve venir, sí, pero que de igual manera te deja bastante desubicado. Sobre todo porque la elección equivocada que tomas parece completamente irrelevante para lo que le ocurre al final. Después de haber estado un tiempo con Yuji tras su intento de suicidio por sobredosis de pastillas, sus padres deciden que lo mejor es internarla en un hospital psiquiátrico para estabilizar su condición. En una secuencia exclusiva de la novela se nos presenta la opción de intentar detenerla o simplemente desearle lo mejor. Para obtener el final malo debes intentar detenerla y decirle que la amas. Que no sé por qué alguien no elegiría esa opción, si es la mejor tsundere, pero bueno, el caso es que si elegimos esto, Michiru será internada. Pasarán los días y Yuji se siente cada vez más ansioso por la situación de Michiru, hasta que un día Chizuru lo llama a su oficina con malas noticias. Le informa que Michiru intentó suicidarse de nuevo, esta vez con otra sobredosis mezclada con alcohol etílico, y desde su primer día en la clínica. Como acababa de llegar, los habían agarrado con la guardia baja y no pudieron evitar que esta vez sufriera daño cerebral permanente. Yuji, visiblemente alterado, pide ver a Michiru de inmediato,
Chizuru lo calma y le dice que la institución se seguirá haciendo cargo de ella, y que de hecho justo venía llegando su taxi. Yuji al oír esto sale corriendo a la entrada para recibirla, y momentáneamente se alegra al encontrar a Michiru aparentemente sana, pero pronto se daría cuenta de que algo no está bien. Michiru no puede hablar como una persona normal, solo emite algunas palabras o sonidos, y aunque puede moverse con normalidad, ver a tu tsundere favorita convertida en casi un zombie es devastador, cuanto menos. Y uno esperaría que ahí termina la cosa, pero no. La novela te castiga un poco más, mostrándote el día a día de ellos como pareja, mientras las otras chicas del dormitorio se acostumbran a esta nueva Michiru, quienes no pueden acercarse a Yuji porque, aunque casi no pueda hablar, Michiru se muestra hostil y gruñe cuando cualquier mujer se acerca a su novio. Finalmente vemos una cita entre ellos, la única actividad donde Michiru permite que brille un destello de su antiguo ser. Sin embargo, es desgarrador ver cómo confunde una bolsa de supermercado con su gato muerto, Rommel o Miomel. Yuji la lleva a su lugar favorito y desesperado le dice que la ama, tratando de provocar alguna reacción de su parte, pero sin éxito. Solo se queda ahí sentado junto a ella, sintiéndose impotente por no haber podido ayudarla. Y en un momento de lucidez, lo único que logra articular Michiru de manera coherente es... dando ahora sí fin a este trágico bad ending. Sé que el final de Sachi puede parecer peor, pero pongo este en tercer lugar porque primero, Michiru es mi tsundere favorita, no lo había mencionado, ¿verdad? Y segundo, porque el final de Sachi es tan irónicamente gracioso que no puedo evitar darle más crédito al de Michiru por ser más realista. Pensar que Yuji tendrá que vivir toda su vida cuidando a Michiru en ese estado es realmente desgarrador. Michiru God número 3. やだ。ここにいるの？ずっとここにいるの？どこにも行かないの？ Posiblemente el final mejor construido y que más aporta a Grisaya es el final malo de Amane. Aunque no es el peor de todos, es mi favorito personal por lo bien que está construido. Este final sigue una trama completamente diferente a la que se ve en el anime, ya que aquí el villano principal, en lugar de tomar la escuela como rehén, se va directamente por Yuji y Amane, quienes se encuentran solos en el bosque, lo cual tiene mucho sentido. Más específicamente en el lugar conmemorativo del accidente de la escuela de chicas Takizono, del cual aparentemente solo Amane había sobrevivido. Uno de los padres de las víctimas, Sakashita, se prepara para cazarlos como si fueran animales. Este ya había herido a Yuji de gravedad en su hombro derecho hace poco, y cuando les da chance de huir se nos permite elegir entre dos opciones: seguir huyendo junto a Amane o servir como distracción para que ella se escape. Para acceder al final malo debemos elegir la segunda opción, en la cual Yuji casi obliga a Amane a huir, sirviendo él como cebo para distraer al hombre. Amane acepta regañadientes y al huir encuentra un escondite de emergencia que había señalado Kazuki en su mapa la noche que escaparon del campamento. De hecho, esa era una de las razones por las que habían venido. En ese escondite hay un topper sucio con comida ya descompuesta, y al lado una carta. En ella Kazuki le desea lo mejor y la felicita por haber sobrevivido, aclarando que sus amigas no se mataron entre sí como ella podría haber creído, sino que en realidad todas murieron de infección debido a la carne contaminada que consumieron del cadáver de una de las niñas que falleció al principio, siendo Amane y Kazuki las únicas en no consumir esa carne y por ende las únicas en salvarse. Esta información se confirmaría más adelante en Grisaya no Rakuen, pero aquí es la primera vez que nos enteramos de esto. También en la carta Kazuki le pide que no llore por ella y le encarga a su querido hermano Yuji para que lo apoye siempre que pueda. Curiosamente ella predice que Amane volvería a este lugar 6 años después del incidente, mostrando una vez más que Kazuki era una verdadera genio, razón por la que Amane siempre la había visto como si fuera una diosa, y como si fuera un mandato divino, toma un cuchillo que Kazuki convenientemente le dejó para defenderse, y decide volver a ayudar a Yuji. Por Dios, Kazuki, ¿cómo rayos supiste? Sé que eres muy inteligente, pero no mames. No me extraña que Amane y Yuji la vieran como si fuera una diosa. Mientras tanto, como era de esperar, Yuji no tiene
tiene ninguna oportunidad contra ese hombre. Ya herido de gravedad, recibe un disparo adicional en una de sus piernas, dejándolo incapaz de moverse. El señor Sakashita sale de entre los árboles y comienza a provocar a Yuji, lanzando insultos sobre Amane llamándolo a una cucaracha, haciendo alusión al hecho de que sacrificó a sus compañeras y supuestamente se había acostado con su entrenador para sobrevivir, y que ahora hacía lo mismo con él, abandonándolo a su suerte. Irónicamente no fue Amane la que hizo esto, sino su propia hija la que mantuvo relaciones sexuales con el maestro. Mira nomás. Después de que Yuji intenta contraatacar y no ve que Amane venga, Sakashita se prepara para darle el tiro de gracia. Sin embargo, Amane aparece de la nada y lo ataca con toda la furia de un animal salvaje, embistiendo el cuchillo profundamente en el abdomen del loco. A pesar de la sorpresa, él logra dispararle a quemarropa en el abdomen, haciendo que ella salga volando varios metros, con el abdomen completamente volado. En un ataque de furia incontrolable, Yuji se lanza contra Sakashita, pero es frenado nuevamente por perdigones de su escopeta, que le vuelan la oreja y el ojo derecho. Con la vista nublada y a punto de rematarlo, Amane consigue arrastrarse hasta el hombre y lo muerde del brazo, y todo esto a pesar de estar muy mal por el disparo de escopeta. El hombre entra en pánico y comienza a golpearla repetidamente con la culata de su arma, una y otra y otra y otra vez, hasta que finalmente, después de bastantes golpes, Amane suelta su brazo. El señor Sakashita, tratando de recuperar su compostura y ya harto de los dos, comienza a cargar su escopeta, preparándose para volarle la cabeza a Yuji, pero de nuevo Amane vuelve a detenerlo una vez más, esta vez agarrándole la pierna con su mano, pareciendo casi una muerta viviente, tratando de arrastrar a su víctima al mismísimo Averno. La fuerza de voluntad de esta mujer era realmente admirable. El susto del hombre al ver esto es tal que, al intentar quitarse a Amane de encima varias veces y no poder, pierde el equilibrio y se golpea la cabeza con una roca, quedando momentáneamente desorientado. Aprovechando la oportunidad, Yuji se arrastra por el suelo y agarra la escopeta del hombre, terminando así con su vida al volarle la cabeza. Después de eso, Yuji solo se queda ahí, observando el cadáver de Amane y agradeciéndole por haberlo amado tanto y haber tomado el lugar de su hermana, lamentándose también de que, una vez más, una mujer más había muerto por su culpa y finalmente muriendo por todas sus heridas. Como pueden ver, este es un final bastante largo que cierra muy bien el arco de Amane, Yuji y su relación con Kazuki. Además de darnos información inédita sobre el incidente de la escuela Takizono, aquí vemos una faceta de Amane que nunca volvemos a ver, demostrando tener una gran valentía y cambiando bastante mi opinión sobre ella, que hasta ese punto solo se la había pasado degradándose y tratándose a sí misma como objeto sexual. No por nada es mi final malo favorito y aunque no es el primero, se queda tan alto por el hecho de que ambos mueren, pero aún hay uno más que, en mi opinión, es aún más malo que este. Máquina Irisu. La loli del cast y la que menos me gustó, tiene el final más perturbador y se queda con el primer lugar por ser el que más shock me provocó, debido a la manera en que el juego te lo presenta al no ser revelado hasta el último instante que es el malo. Este final inicia de manera similar al anime, cuando Yuji se infiltra en el conglomerado Irisu con la intención de matar a la madre de Máquina, Kyoka Irisu. Como ya mencioné en mi video sobre su ruta, la madre de Máquina era una hija de la chingada que nunca la quiso y la trató como basura, motivo por el cual Yuji decida matarla.
En el anime Yuji la asesina sin dudar, pero en la novela hacer esto es la que te lleva al final malo, sintiéndose algo así como un castigo por haber matado a otro ser humano, pero a fin de cuentas sigue siendo la madre de Máquina, como sea. Tras acabar con Kyokairizu, Yuji intenta escapar, pero es interceptado por varios hombres armados. Aunque logra matar a algunos, termina enfrentándose a un oponente altamente entrenado que le dispara varias veces, dejándolo gravemente herido, a duras penas logrando salir del edificio. La escena cambia a JB y Kiara discutiendo sobre el asesinato un día después. Mencionan que el cuerpo del asesino, Yuji, aún no había sido encontrado, aunque varios testigos aseguraban que recibió múltiples disparos, por lo que no podía haber llegado muy lejos. En ese momento reciben una llamada informando que Máquina había desaparecido de su cama de hospital, donde se estaba recuperando de una herida de bala. Kiara sugiere buscarla, pero JB decide dejarla en paz. ¿A dónde podría ir después de todo? Enseguida se nos muestra lo que sucedió la noche anterior. Máquina esperando en la estación de tren como Yuji le había indicado, pero esta comienza a impacientarse hasta que él finalmente llega, aunque gravemente herido. Yuji no le da explicaciones ni le menciona que había matado a su madre, simplemente le entrega una tarjeta con todo el dinero que le había dado por cuidarla, alrededor de 100 millones de yenes. Máquina desesperada le pide que no la deje sola, pero Yuji ya no le responde, y entonces aparecen los créditos. Hasta este punto todo parecía ir igual que en la ruta buena, lo que hace fácil confundir ambos finales, pero es la escena posterior a los créditos lo que realmente te deja sin palabras. Meses después de todo esto, Máquina toma el dinero de Yuji y abre su propio negocio de panes de melón en Florida, Estados Unidos. Sin embargo, al negocio no le iba nada bien y pronto descubriríamos el motivo. でも、私が頑張らないと。パパはもうずっと病気で体の調子が悪いから、私が頑張って働かないと。私を助けてくれたのはパパなんだから。逆に言えば、パパの命も私のものなんだけどね。ねえ、パパ。相変わらずお客さんもいないし、朝ごはんにしようか。今日はちゃんとご飯食べられそう？パパってば、私が何を作ってもいっつも残すんだから。絶対よ。ねえパパ、そこのお塩取って。パパの意地悪。いいよーだ。自分で取るから。そうだね。リンゴの鉢植えにお水あげなきゃ。Cuando vi esto, les juro que me quedé petrificado. Realmente cuando tú la escuchas hablar de Yuji con un negocio, ¿de verdad piensas que ha sacado el final bueno? Sí. Resulta ser que Máquina queda embarazada, lo cual te toma completamente por sorpresa. Sí, había tenido relaciones con Yuji sin protección antes, pero en el final bueno, que casi es idéntico por cierto, no lo está. Así que aquí se siente un poco gratuito nomás para agregar impacto, pero lo peor está aún por venir. Máquina recibe una llamada de Kiara, quien le informa sobre el lugar y hora de su próxima misión. Parece ser que ahora Yuji estando muerto, ella tenía que hacerse cargo de las misiones como francotiradora, esto como parte de un acuerdo al que Máquina llegó para que la dejaran vivir en paz. Pero Dios mío, es una niña embarazada y Yuji está en una bolsa de basura en pedazos, no sean mamones. Obviamente esta niña está bien traumada. Lo último que vemos en esta ruta es cómo Máquina habla con la bolsa de basura con los restos de Yuji como si estuviera vivo, comentando lo raro que es que últimamente él no haya tenido mucho apetito y planeando una cita para más tarde. Dios mío, este cierre me recordó mucho a uno de los finales más enfermos de School Days, en el que sale Kotonoha con la cabeza de Makoto, y que es la peor de todas según tengo entendido. Honestamente es una escena que no ves venir y que te deja con la piel de gallina. Y así quedaría este top con los peores finales de Grisaya. Espero que te haya parecido entretenido. Por favor dime si ya conocías alguno de estos finales y cuál es tu orden del menos al más malo de todos. Y si tienes alguna otra novela visual que te
tenga finales malos interesantes, deja que la vea en la caja de comentarios. Antes de terminar, me gustaría agradecer a todos los miembros y Patreons del canal que me motivan a sacar contenido de este tipo, con mención especial a los miembros de más alto nivel Tsundere God, que son... Oye, básicamente todos, muchísimas gracias. Empezando con Papadoc, mi miembro fundador, y Killer Queen en el nivel Maid Basada. También están por supuesto Neko de Kagamine, mi Patreon fundador, Visión Mortal ZZZ, que se acaba de ser miembro del más alto nivel, y termino con la poderosísima Reina Ayakashi, que es tanto miembro como Patreon al mismo tiempo. Eres toda una bruja basada. Para los Patreons y miembros estaré subiendo algún contenido extra de Grisaya exclusivo, ya que cuento con la novela original y box set de colección con algunas sorpresas incluidas, y cierto contenido digital que les puedo compartir por allá, que seguramente no encuentres en ningún otro lado, así que ya saben. Si les gustaría ayudarme, les dejo en la descripción los links de miembro y Patreons por cualquier cosa, y si les gustaría que siguiera hablando de algún otro tema relacionado con Grisaya, como alguna de sus secuelas, precuelas o alguno de sus muchísimos contenidos extra, háganmelo saber en la caja de comentarios. Créanme que aún hay muchísimo material por cubrir. Yo por mí encantado, pero eso ya dependerá de ustedes, así que por lo pronto me despido. Este ha sido el Juicy y hasta la próxima.